Buenas tardes. Esto que hay en la pantalla no es un bulo, pero casi. Por esto se llama clickbait, ciberanzuelo. Cuando alguien mete algo en internet y quiere que lo vea mucha gente, le pone al principio del título sexo o alguna palabra así, y de esa manera la gente pica, ¿no? El clickbait es el apretar al botón. El título verdadero es este otro. Los bulos, por qué nos perjudican y cómo atacarlos. Entonces, esta charla tiene varias partes. Una de ellas es una definición actual de bulo, qué favorece a los bulos, algunos tipos de bulos, cómo nos perjudican y cómo defenderlos y atacarles, si es posible. Siempre ha habido bulos, tradicionalmente, desde muy antiguo, pero eran bulos artesanales. No iba muy lejos porque las comunicaciones eran muy próximas, ¿no? Ahora, podría ser que si hubiese una red difusora, por ejemplo los púlpitos, eso es una buena red, y entonces a través de los púlpitos sí que un bulo podía ir muy lejos, pero normalmente esto no pasaba. Neil Postman es un comunicador, un pedagogo americano que publicó hace ya tiempo este libro, Divertirse hasta morir. Y él dice que la aparición del telégrafo a mediados del siglo XIX multiplicó la cantidad y velocidad de la información comunicable. La velocidad de la información con el telégrafo pasó de la velocidad del caballo, que era la mayor que se podía conseguir entonces, pues a casi la velocidad de la luz. Había que traducirlo, pero bueno. Pero esto tuvo algunos problemas, porque eso supuso que como los medios tenían acceso a tanta información, la información se mercantilizó y se trivializó, porque los medios, pues claro, querían venderla, ¿no? Se comercializó. Y eso favoreció el mercado, pero esa desmesura de información creó dificultades para separar el grano de la paja. Hoy mismo nos pasa, ¿no? Entonces Postman habla de la parábola del náufrago, el náufrago está rodeado de agua, pero no la puede beber. Y nosotros estamos rodeados de información, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo la tomamos. Ahora los bulos son industriales, porque se fabrican informáticamente. Mediante el famoso algoritmo se hace que se pueda reproducir muchísimo. Hay granjas de bots, por ejemplo en periodos electorales esto se usa mucho, y se distribuyen por una red fantástica global que es Internet, y también por los medios de difusión. Entonces, los bulos de ahora no tienen mucho que ver con los de antes, pero principalmente el asunto es ese, que antes eran artesanales y ahora son industriales. A finales del siglo XX se popularizan los ordenadores, internet, teléfonos móviles, redes sociales, y eso facilita mucho las comunicaciones. Es decir, todo el mundo trata de comunicar, aunque no tenga nada que decir. Los que tenemos mucha familia, pues nos llega por el WhatsApp continuamente cosas que muchas veces no preferiríamos casi que no las hubiese mandado, ¿no? El Roto dice que una pantalla es una ventana, pero muchas pantallas son un muro. De esta manera los bulos comienzan su reinado y cada vez cuesta más distinguir entre bulo y realidad. El náufrago ahora
sigue rodeado de agua, pero muy sucia, con lo cual está en la misma situación que antes. Una definición que a mí me parece bien es la que hizo la Comisión Europea en el 2017. Dice que el bulo es un ecosistema de producción, propagación y consumo de informaciones falsas, inexactas o engañosas que tienen afán de lucro o que buscan causar daño público. Yo a esto añadiría que el bulo es también una modalidad de publicidad o de propaganda. La publicidad en términos de publicidad se refiere más a la cosa comercial y la propaganda a la cosa política o ideológica y tal. Entonces, ha habido un cambio en la sociedad hacia una sociedad de consumo más individualizada y el bulo para eso es perfecto. Melina Fernández es una catedrática de comunicación audiovisual de una universidad de Andalucía, y Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla. Y están sacando en Contexto, en este periódico, una serie de artículos sobre la comunicación y sus efectos económicos, claro. Entonces aquí lo que dicen es que la mentira como industria y estrategia en la era digital pues es un arma de destrucción social. Eso es lo que dicen en la letra pequeña, que posiblemente ahí no la podéis ver, pero bueno, es un artículo donde explican esto por qué es así. ¿A quién benefician los bulos? Pues este señor, Warren Buffett, es un magnate financiero, y él ha dicho: hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Y posiblemente tiene razón. Y la economía y la desinformación son las armas fundamentales de esa guerra. Quieren apropiarse de nuestras formas de vida mediante la precariedad laboral, económica, social, etc., y conseguir que lo aceptemos sin demasiada violencia. Esa es la función, esos son los objetivos principales, y esa es la función de los bulos en las redes sociales y de los medios de comunicación. En el 2016, en la Universidad de Stanford, se hizo una encuesta sobre los estudiantes de instituto y universidad para ver cómo entendían la información que pillaban tanto en los medios como en Internet. Y los resultados es que no entendían bien la diferencia entre un anuncio y una noticia. Eran víctimas fáciles de engaños burdos en cuestión de noticias falsas, información interesada o rumorología en general. Tendían a dar más credibilidad al primer resultado de una búsqueda en Google que a los siguientes. No tenían criterios para elegir, ¿no? Y desconocían la manera de restringir búsqueda a páginas educativas o científicas, o de dilucidar quién está detrás de una página web de aspecto serio y autorizado. Esto lo publicó El País en 2018, y esto es lo que se considera las características del analfabeto funcional. ¿Qué favorecen los bulos? Pues la desinformación como arma política, militar, comercial, etc. Eso está favorecido por el deterioro del sistema educativo. En los años 80, cuando se estaba preparando la LOMSE, se hablaba de que el objetivo era que la financiación de la educación española fuese más o menos el 6% del PIB. En el 2009 estaba en el 5,04 y en el 2020 4,21. O sea que hay un deterioro del sistema educativo porque hay un deterioro en la financiación, está claro. Las guerras de quinta generación
Esto es una teoría americana, pero que es la que asume el sistema de defensa americano, en que dice que las principales armas de estas guerras son la desinformación y el estrangulamiento económico. Otro día explicaré más esto. Otro tema importante en que favorece los bulos es el fracaso de la publicidad tradicional, porque se ha pasado de un consumo de masas a un consumo más individualizado. Entonces, el sistema publicitario está preparado antes para el consumo de masas, pues ahora a través de internet, de los bulos y tal, se va recogiendo información de la gente para hacer ofertas más individualizadas. Esto se ve favorecido por el Big Data, un sistema tremendo de tratamiento de datos, y por las redes sociales. Otro tema de esto es que la nueva publicidad ahora se disfraza de información, con lo cual muchas veces no es tan fácil distinguirlo. Otro factor a favor de los bulos es la mala calidad de la información mediática tradicional. El sistema de medios de difusión, de comunicación, se ha ido deteriorando. Eso, en la próxima charla trata sobre esto. Fundamentalmente por la precarización del trabajo de los informadores, se han deshecho de muchísimos periodistas y entonces, claro, no pueden trabajar igual. Y los medios han pasado de ser el cuarto poder a ser la voz de su amo. Un poco este tema es el de la siguiente charla. ¿Por qué ha pasado esto y cómo se ha producido eso en los medios? El resultado de esto es que en España, España es el país que está en segundo lugar por la desconfianza de los lectores y de la salud. España quedó en segundo lugar por el mayor grado de desconfianza. O sea, en España la gente no confía mucho en los medios. Entonces, el fundamento de todo esto es que el sistema político-económico prefiere consumidores que ciudadanos. Ahora vamos a ver algunos tipos de bulos. Yo los he clasificado en dos grupos. En el primer grupo están los bulos cazadatos. La sociedad de internautas solo considera que estos son bulos. A mí me parece peor los otros. Pero bueno, esto es un bulo de estos que vienen por WhatsApp. Y dice, si llegas a ser sospechoso o diagnosticado como positivo al COVID-19 y nos hemos visto en los últimos 15 días, por favor avísame, no para juzgarte, sino para estar pendiente de mi salud y de mis seres queridos. Muchas gracias. Te invito a compartir, esto es una forma de cortar la línea de contagio. Y más abajo, la chica esa dice, esta sí que es una cadena que vale la pena difundir, compártela. El problema es que no dice quién lo manda. Entonces, ¿para qué es esto? Para nada, para recoger los datos y luego lo tratan en esos datos, luego se tratan en el Big Data, y ahí se deducen perfiles de aficiones o de conductas, se le venden a las empresas para que diseñen productos para esos gustos o para enviar ofertas individualizadas. También se usa por el sistema político para prevenir movimientos sociales, porque ya por ahí se va viendo por dónde van las cosas. Hay otros que me parecen más importantes, como estos relacionados con el poder. Por ejemplo, el 25 de mayo del año pasado, un hombre murió tras un incidente médico en el transcurso de una intervención policial en Minneapolis. Se resistió y tras ser esposado, parecía sufrir problemas de salud, fue trasladado al hospital donde murió poco después. Esta es la versión policial. Hay una foto, porque claro, se hizo muy famoso este señor, que ahí se ve como el policía le está ahogando con la rodilla.
Pero, claro, el problema es que las mentiras de la policía las aceptan los medios de comunicación y mucha gente, y la gente se lo cree, porque tampoco tienes tantos, no tienes criterios tampoco para saber si eso pasó así, no. Bulos y poder. Por ejemplo, ayer salía esta columna de Esther Palomera en el diario.es, cuando la verdad no importa, sobre cómo, sobre todo el PP y Vox, están diciendo unas cosas increíbles. Y a mí me parece que eso, claro, eso es importante porque lo reproducen los medios de difusión, si no, no lo sería. Y yo puedo entender que eso lo hagan los medios privados porque están controlados por los bancos. La próxima semana sesión veremos por qué. Pero lo que no puedo entender es que Radio Nacional de España lo haga también. Y Radio Nacional de España, con mucha frecuencia, da igual, pone tal cual la versión de un partido y la versión de otra. Si no pueden ser las dos correctas, la radio tenía que explicar cuál es la correcta, porque si no, está igual apostando por la verdad que por la mentira. O sea, eso es mal periodismo y además poco honesto. Bueno, pues la Asociación Internautas solo contempla los bulos cazadatos, pero son más peligrosos los de poder porque contienen información sesgada, por lo tanto no es tan fácil distinguir si es verdad o mentira, y abundan además de las redes sociales, esos abundan en los medios de comunicación. Eso lo que hace es que intoxica nuestra capacidad de razonamiento, porque nos inculca unas ideas con las cuales nosotros vamos a valorar muchas cosas, y resulta que si esas ideas que nos han inculcado son falsas, pues estamos siendo engañados, ¿no? Tengo otra charla, la tercera, en donde se explica ese tema de la intoxicación. Otro bulo bastante corriente es el bulo religioso. Es el más antiguo, se basa generalmente en el pensamiento mítico, pero es un bulo muy vinculado con el poder. Por ejemplo, aquí vemos a Trump, que dice: Trump responde con una mano en la Biblia y con otra en el ejército a la mayor crisis social. Bueno, claro. Este bulo resulta muy dañino si se refiere a derechos básicos de la ciudadanía, ¿no? Las vacunas, el aborto, el divorcio, la homofobia. Y, por ejemplo, el cardenal Cañizares, el de Valencia, afirma que la ciencia no es suficiente con la pandemia, que la esperanza solo puede venir de Dios. Pues podemos citar los hospitales y las iglesias. No te estoy oyendo. Si cuando me queréis decir algo, por favor, podéis bajar un momento la... No podemos. No, simplemente cuando me queréis decir algo concreto. Solamente con verla ya nos imaginamos. Bueno, pues el bulo político es propaganda, beneficia, perjudica políticos, colectivos sociales o políticos a políticas concretas. Bueno, como veo que hay gente tomando apuntes, a mí claro, no me molesta. Lo que pasa es que luego al final, esta charla la tengo en formato de artículo y os puedo decir dónde conseguirla. Entonces, no os matéis. Muchas gracias. Pero nos gusta. Bueno, entonces, hace poco, en una entrevista que le hicieron a Casado cuando la conferencia esta del PP en diversos sitios, en televisión, en el programa de televisión, pues ahí le han contabilizado una mentira cada 2 minutos. Un profesor de aquí de la Complutense de Comunicación, Javier Mayoral, dice que a través de los bulos se ataca al adversario político con gran eficacia porque no hay que argumentar, basta con ridiculizar. No es necesario un mensaje completo,
cuanto más sencillo mejor, y no comporta grandes inversiones. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre es que WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram no son fuentes de información, son canales. Ahí todo lo que se eche, ahí va. Ellos tienen unos filtros, pero muy tenues, porque lo que les importa es el negocio. Por ejemplo, esto de los 10 bulos de desinformación sobre la llegada de migrantes a Ceuta, son vídeos políticos, ¿no? Un entramado de web de noticias falsas afines a vos. Esta noticia es un poco antigua, es del 2015, es de Libertad Digital, el periódico de Jiménez Los Santos. La pongo porque aquí fui yo uno de los protagonistas, entonces sé muy bien lo que pasó. A los pocos meses, me parece que las elecciones que ganó Carmena debieron ser en mayo o junio, y nada, en julio y agosto ya estaban los medios de comunicación dando caña. Yo vivo en Vicálvaro y fui allí a la Junta y dije, me gustaría organizar unas charlas en un centro cultural para explicar esto, ¿no? Para explicar cómo son las cosas y cómo las cuentan. Y bueno, pues les pareció bien. Entonces, entre la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y la que yo estaba, que era la de Valdebertardo, pues organizamos 5 charlas. La primera, yo quería que fuera sobre la guerra de Siria, porque era cuando empezaba la guerra de Siria. Entonces yo quería llevar un politólogo y alguien que contara cómo los medios estaban contando lo que el otro decía. Hablé con 5, se echó el tiempo encima y no fue posible. Entonces, como yo conocía a Carlos Sánchez Mato, que era el concejal de Economía y además era el concejal presidente de Vicálvaro, pues le digo, bueno, pues ya tuve una conferencia sobre lo que estás haciendo en el ayuntamiento o lo que quieres hacer y tal. La semana antes, el ABC sacó un titular, más o menos en este plan, campaña de Manuela Carmena contra los medios de comunicación. Esto no había llegado al ayuntamiento, lo estábamos haciendo en Vicálvaro entre las 2 asociaciones de vecinos, poca gente lo sabía, pero el día de la primera charla de Carlos se presentan allí 11 medios de comunicación. Y claro, se ponen en la primera fila, estaba Telemadrid incluso, y luego en el coloquio, pues claro, ellos a preguntar, porque tienen práctica, y como Carlos Sánchez Mato había llegado al barrio hacía poco, pues la gente también quería preguntarle, pero los periodistas copaban, ¿verdad? Entonces, pues la gente se cabreó. Yo eso de los insultos y abucheos no fui capaz de distinguirlo, pero el asunto fue así. Luego estuvieron estos medios diciendo que se les había tratado mal en Valdebertardo y tal. En Valdebertardo estábamos alucinados de ver tanto periodista, porque allí nunca van los periodistas, ¿no? Juan Torres López, el catedrático que mencioné antes de Economía de Sevilla, acaba de sacar este libro que habla de los 10 mayores bulos económicos. O sea, que el problema económico básico es la escasez. No es la escasez, es la mala distribución. Bueno, que la subida del salario mínimo perjudica el empleo. Bueno, uno de los últimos, este año le han dado el Premio Nobel de Economía a 3, uno de ellos ha demostrado justamente esto, que no influye. Bueno, otro bulo económico es el chantaje. Aquí Julio cuenta cómo Villarejo advirtió al BBVA que los ataques de Inda al banco se debían a la escasa inversión publicitaria en su web, en su diario OK Diario, o sea que cotizara y dejaban de tratar de mal.
Otro bulo comercial es la publicidad disfrazada de información. Esto es un artículo que este señor, que es asiático, no sé de dónde, dice: en unos años programar ordenadores será asignatura obligatoria para todos los estudiantes. Yo no sé, claro, yo no me lo creo. Yo estuve en el equipo en que se introdujeron los ordenadores y los vídeos en el sistema educativo, y ahí vimos que programar no era una cosa que por lo menos en aquel momento era importante para los chavales. Pero aparte de eso, este señor, ya en la letra pequeña, pues es que es fundador de una organización que está planificando eso y que tiene 60 millones de alumnos. Entonces, esto es un negocio. Pero aquí aparece en la página de economía un artículo normal. Esto es otra cosa de esa, de la página de economía del país, que dice finanzas para no dejar fuera a nadie. Y aquí abajo, aquí dice Banco Santander. Esto lo hace el Banco Santander. Y lo que pasa es que estos son textos redactados por las propias empresas que se mandan a los periódicos y les sale gratis. No, encima pagan por publicarlo, claro, porque es publicidad. Es el contenido patrocinado, lo pone ahí que casi no se ve. Y además mucha gente no tiene por qué saber qué quiere decir eso de contenido patrocinado. Bulo económico. Para beneficiar al accionista o anunciante o contra alguna medida del gobierno que pueda perjudicar. Este señor, que es un directivo de una empresa extranjera en Barcelona, dice que la tasa Google, el impuesto que se le quiere poner a Google, es una aberración. Los políticos no saben cómo pueden afectar a los inversores. Claro, él sí lo sabe, porque él es de los inversores. Pero esto es falso y por lo tanto no debería estar en una página de economía del país. El bulo sanitario se suele basar en el pensamiento mítico o en el anticientífico. Este señor es el presidente de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, que asegura que la COVID-19 es obra del anticristo y que Bill Gates y Soros son esclavos de Satanás. También puede haber un negacionismo interesado. En un programa de la Sexta, pues el Esperanza Aguirre niega haber hecho recortes en sanidad. Habrá sido cuando dormía, no se dio cuenta. Y entonces el sindicato un sindicato contra la privatización de la sanidad pública, pues dice que por favor, que no se hagan recortes, que hay muchos muertos que son evitables. Esto es peligroso para la salud y la economía. Los bulos políticos militares, político económico militar, esos son bastante peligrosos. Lo que ahora llaman defensa no se puede separar de lo político. Por ejemplo, en el ABC hace unos meses sacaba este artículo que aquí en letra pequeña pone historia y el título es Bronca y traición, la puñalada de Azaña que más dolió a Franco antes de la guerra civil. Claro, si Azaña empieza apuñalando a Franco, pues no es raro que luego Franco quiera apuñalar a Azaña. Pero bueno, realmente a lo que se refería es a que después de muchos años de guerra de África habían promocionado muchos jefes militares y el ejército estaba muy sobredimensionado. Proporcionalmente casi había más jefes que trabajadores. Y entonces una de las cosas primeras que hizo la República fue cerrar las academias militares, porque si no hacía falta formar más. Y precisamente esta foto es de Azaña visitando la Academia de Zaragoza que dirigía Franco. Pero bueno, el problema sigue hoy porque sigue estando sobredimensionado lo de los generales
y jefes. El bulo político-militar no se puede tampoco separar de lo económico. Aquí el roto, un dron lanzando un misil, dice la mitad de la ayuda es para el bombardeo y la otra mitad para la reconstrucción, ¿no? Pues lo que está pasando en Siria, en Afganistán, en Irak, no en Siria. En las guerras de quinta generación el aparato militar es secundario. Estos dos misiles se hablan entre ellos. Menos mal que tras la desaparición de la Unión Soviética se nos ocurrió lo del terrorismo. Dice el otro, claro, a punto estuvimos de quedarnos sin trabajo. Entonces, las principales armas de esta guerra de quinta generación son la desinformación, intoxicación y el estrangulamiento económico. ¿Cómo nos perjudican los bulos? Los más relacionados son estos, los que están relacionados con el poder, que es la manipulación política, económica, cultural, social, porque se basan en informaciones ciertas pero sesgadas. Entonces, a veces no es fácil distinguir el sesgo. Según el diccionario de la RAE, verdad sesgada es dicho de una información o interpretación tendenciosa, parcial o que no dice la verdad completa. Esto se usa mucho en los medios. Yo estoy acostumbrado a llamarlos medios de difusión. Ya empieza a haber gente que los llama así, porque es que no son medios de comunicación, no sirven para... solo comunican ellos, entonces son medios de difusión. Este tipo de bulos daña nuestra capacidad de interpretar la realidad, porque nosotros la información que recibimos la procesamos con lo que ya sabemos. Y entonces, estas cosas que hemos aprendido y que son falsas, pues con esas juzgamos lo que recibamos después, con lo cual la cadena de bulos que vamos formando es tremenda. ¿Por qué? Por eso, porque nos crean errores conceptuales. Esto es la materia de la tercera charla. Intoxican nuestra capacidad de funcionamiento. Ese es lo más perjudicial de los bulos. ¿Cómo defendernos y atacarlos? Lo primero es reconocerlos. Los catadatos, que son los más sencillos, ese que hemos visto antes, carecen de fecha. Estas normas las da la Asociación de Internautas, las he sacado de allí. Carecen de fecha de publicación y están redactados de forma temporal para que dure mucho. No llevan firma ni citan procedencia. Contienen un gancho para llamar la atención, en este caso es por favor avísame, y luego la cosa familiar, de mis seres queridos y tal. Incluyen petición de reenvío para alcanzar la dirección de los receptores. Por eso tiene tanto interés en que se reproduzca, aunque no sirve para nada, porque no se le puede avisar a nadie y entiendes eso. Entonces, requisitos para reconocer y atacar al resto de los bulos, a los del poder, que esos son más difíciles de detectar. Yo he formulado una teoría que la expreso de forma piramidal. En la base está la actitud crítica, pero que tiene que ser una crítica activa y fundamentada, si no se cae sola y además te perjudicas a ti mismo porque nadie te lo va a creer. Pero esto es una cuestión personal, es una responsabilidad personal. El que quiere ser crítico es el que no, pues nada, es cosa suya. En el segundo escalón está, yo pongo el derecho a la información de calidad. Esto es un derecho constitucional, está en la Constitución. También están las normas del buen periodismo, pero el buen periodismo ya no funciona. Ya veremos el próximo día por qué. Entonces, esto, como nos afecta a todos,
tiene que ser una reivindicación política, tenemos que hacerlo en grupo, individualmente no vamos a ningún lado. Por ejemplo, el Roto muestra ahí unos obreros y pide que los informativos del día de la huelga los haga Kernow, el director social inglés británico. En el tercer escalón hay algo que a mí me parece que es lo más importante de todo, que es que nosotros no podemos valorar o criticar algo si no conocemos en qué consiste. A eso yo lo he llamado tener criterios sobre la realidad. En la serie de charlas que estamos haciendo en Vicálvaro y en Foncarral, vamos alternando estas charlas que doy yo, que son sobre medios, con charlas sobre criterios de la realidad, todas por expertos. Por ejemplo, pues una charla sobre educación, otra sobre sanidad, otra sobre los presupuestos generales del Estado, otra sobre el problema de la vivienda. Esas cosas son las fundamentales. Para la gente que tiene un nivel cultural decente, con eso valdría. No hace falta que sepa mucho sobre los medios de comunicación. Entonces, el cuarto escalón sería cómo funcionan los medios y métodos para analizar la realidad y también para analizar los medios. Cómo funcionan los medios incluye quiénes son sus dueños, qué intereses tienen, cómo realizan la información y todo eso. De eso tratan mis charlas. Pero hay un escalón superior que ya veremos a ver si llegamos. Por mi parte, yo puedo también dar ese escalón, pero hace falta alguna infraestructura y gente interesada. Porque esto que estamos haciendo ahora sería la alfabetización mediática básica y la avanzada, bueno, el Roto avisando de que hay muchas fuentes de información que están envenenadas, que prueben las noticias antes de tragarlas. Y entonces ya el escalón superior es capacidad para emitir y responder con los mismos medios con que ellos nos comunican. Esto, pues por medio de fotos, vídeos, web y tal, yo gran parte de esto lo puedo también trabajar. Y esto sería la alfabetización mediática avanzada. Entonces, además de esto, importante, muy importante, aquí igual no, en otros, esto está más bien pensado para nuestra radio, leer más y ver menos la televisión. Más y mejor educación. Porque nosotros procesamos la información con lo que ya sabemos, pero tenemos que ir reciclando nuestros propios conocimientos, porque continuamente están surgiendo cosas nuevas. Y el sistema educativo no nos ayuda. Nos ayuda a tener la base, que es la educación primaria y secundaria, pero a partir de ahí los adultos que nos arreglemos como podamos. Y entonces ya, claro, teniendo un nivel cultural medio alto, uno mismo se puede buscar la vida, pero si no tiene ese nivel tampoco va a ser capaz. Entonces habría que reclamar también que la educación haya reciclaje de puesta al día, ¿no? de conocimiento de los adultos. Y como eso el sistema posiblemente no nos lo quiera dar, pues tenemos que hacer esto, tejido social, grupos, y ahí discutir, y ahí sobre todo colaborar entre nosotros, cada uno que aporte lo que sepa, y formarnos entre nosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer con las charlas en estos barrios. Entonces, porque lo del individualismo es una medida que ha tomado el sistema porque le conviene, y claro, una forma de enfrentarse al sistema es hacer lo contrario, colabora simplemente. Entonces, para saber más, yo tengo un blog que se llama así, bueno, se llama Educación y Medios,
La dirección es antoniocampuzano.es y esta es la cabecera del blog y ahí hay una, en el menú hay una pestaña que es educación mediática. Pinchando ahí sale dos artículos que es donde he plasmado la charla un poco más desarrollada y con notas de qué página van a saber por qué digo yo esto, porque estas cosas que digo la mayor parte no me las he inventado yo, o sea, las he leído por ahí y entonces pues esto no sé si yo también podría mandaros a vosotros los enlaces. Lo publicamos en las redes sociales de Hacenderas y bueno, luego en el distrito, que hay más colectivos, pues se difunde. Si vais al blog, simplemente en Google poner blog de Antonio Campuzano y me sale el blog. Sí, sí. Y luego ahí no hay más que pinchar ahí donde dice descarga y te lo puedes bajar en PDF, como queráis. Bueno, pues esto es todo. Gracias al blog por su presentación.